Guillermo, hoy por hoy, ¿quién sos? ¿Quién es Guillermo Echeverría hoy? Mira, justo me hicieron esa pregunta hace poco y me acordé de una canción que le hice a mi hija, que dice, soy una gota, vengo de una nube, voy a hacerme río y luego mar, soy una brisa, a veces soy viento, muevo mil molinos al pasar, siempre voy cambiando, siempre voy cantando, esto es lo que quiero conservar. Soy una gota de rocío, me vuelvo barro cuando estás acá conmigo. Pido al hornero hacer de esta tierra un nido, con las puertas siempre abiertas para dar. Bueno, ojalá pueda hacer algo de eso. Pero creo que siempre voy cambiando y no siempre voy cantando, pero me encanta ahí cuando voy cantando y esto es lo que me gusta conservar. O regresar a ese rumbo, ¿no? De ir cantando, ir cantando. ¿Y en lo profesional? Bueno, es que en lo profesional logré ir cantando también, porque antes de la pandemia yo venía preguntándome cómo integrar pasión y trabajo, cómo integrar cosas que nos importan mucho. Y bueno, desarrollé toda una metodología de preguntas. Después trabajé con una persona de Microsoft y hicimos todo un trabajo para que los pasantes pudieran integrar su pasión a su trabajo. No sé, lo que fuera, canto, danza, baile. Y vos decís, ¿cómo? Y hay maneras de sinergizar. eh, entonces yo ya venía, y el primer experimento lo hice conmigo, y yo me venía preguntando cómo hago para integrar lo que me apasiona del arte con mi trabajo. Y gracias a esa pregunta surgió el libro, por ejemplo, porque el libro, o la manera en la que lo hice, para mí el libro fue un camino para aprender a escribir. Entonces no simplemente yo estaba buscando hacer un libro, también estaba buscando fabricar un escritor. Entonces para mí me daba otra motivación, porque por ahí para decir unos mensajes de coaching, qué sé yo, no hacía falta formarse tanto. Pero yo dije, pará, me interesa la parte artística de ser escritor y tengo un trabajo que no me permite. Entonces fui buscando intersecciones entre pasión y laburo y eso me permitió jugar más con mi trabajo y poder hacer más arte adentro de mi trabajo en vez de que sea algo en un costado. Y en cuanto a las canciones, la primera respuesta que me apareció de cómo podría integrarlas, no tenía mucha respuesta. Dije, bueno, qué sé yo, ¿qué tiene que ver? Me preguntaba, coaching con música, nada. Bueno. Después dije, bueno, si yo hago un disco, si yo logro cosas en el fondo y estoy acompañando a gente a lograr cosas, bueno, la primera cosa. Pero ahí me hice una pregunta que después le llamé las preguntas insolentes, que es, la pregunta insolente, yo tengo A y B, y los quiero combinar. Y la mente compensa, porque dice, bueno, esto no es combinable, así que pongámosle onda. Pero cuando uno le pone onda no queda bueno. Eh, un choque de autos es una combinación, pero que deja de las dos cosas peor que como estaban antes. Sinergia es cuando las dos cosas se multiplican. Entonces la pregunta insolente es, ¿de qué manera hacer A me potenció B? ¿Y de qué manera hacer B me potenció A? Y mi cabeza explotó, porque ¿de qué manera hacer música me potenció como coach? Forcé la pregunta. ¿Y de qué manera ser coach me potenció como músico? De nuevo, mi cabeza me dijo de ninguna, pero yo le dije, vamos a insistir en esta pregunta. Y estuve un tiempo. Y de repente, como siempre pasa, empezaron a aparecer las respuestas. Bueno, si yo hiciera una canción que tuviera algo de superación o un mensaje positivo y qué sé yo, de verdad, podría servir para coaching. Y así nace mi tesis preescolar. Es una canción que yo le hice a mi hija cuando tenía 2 años, buscando transmitirle las cosas más importantes de la vida. Cuando me pongo a escribir, o no se me ocurría que era lo más importante en la vida para transmitirle, o no era yo quien se lo podía enseñar. Entonces abollaba papeles, ¿viste? No, mala idea, mala idea. Y la verdad es que leyendo un libro de Hoyo sobre la niñez, Hoyo decía, no le enseñes a tu hijo, aprende de él. Y eso me voló la cabeza y dije, ¿por qué no hago una canción con lo que yo aprendo de ella, llevándola al arenero? Y esa fluyó, salía todo. Así que así nace mi tesis preescolar, hago un video en YouTube,
empieza a tener un montón de vistas. Y al principio lo laboral era que me llamaban de jardines de infantes para el acto de graduación si podía ir a cantar la canción. Íbamos de onda, iba con mi hija, tengo un video con mi hija saltando en el escenario y yo cantando la tesis preescolar, porque la canción es un chiquito que con 5 años se sube al escenario y le canta a los padres lo que aprendió del arenero para la vida. Esa es la parte cinematográfica. Así que, bueno, y nada, y después gente que me empezó a conectar por la canción y qué sé yo, y así la empecé a cantar en los escenarios. A veces arrancaba en un escenario y arrancaba cantando, entonces era disruptivo. Después la conectaba de alguna manera porque la canción tiene un montón de mensajes, y justamente el estribillo dice: el mundo es un arenero, los juguetes vienen y van, y lo único que queda es la amistad. No dejen que me confundan, no es solo importante llegar, lo que importa es ir cantando al caminar. Así que conectamos con lo que arrancamos. ¿Quién soy? Alguien que le gusta ir cantando al caminar, y a veces me olvido, estoy preocupado, no sé qué, digo, hey, puedo cantar al caminar. Y cantar al caminar para mí es esto de ir ingeniándonos para meter lo que nos apasiona en lo que hacemos todos los días. Vos en un momento comenzás, desde cuando terminas el secundario, empezás con la licenciatura en comercialización. Sí, En un momento aparece el coaching, sí. antes de la música, antes de todo, y llega un momento que es como que encontrás una vocación, que me da la sensación, por lo que estoy escuchando, que está primero el coaching, después viene la música y ahora se está complementando todo. Sí. También meto al escritor, ¿no? Metamos Sí, todo. sí, está todo mezclado, viste que la vida es desordenada. Sí, está todo mezclado, pero sí creo que la vocación es el creer que podemos transformarnos, que es posible hacer cambios, que el asombro por el aprendizaje como fenómeno, o sea, el asombro como de que el aprendizaje nos permite transformarnos en otros. O sea, pasamos a ser cocinero, ser médico, te cambia el ser. Y no sé, los animales pueden hacer un montón de cosas, pero no pueden ser otra cosa. Nosotros nos podemos transformar. ¿Sí? Y eso me apasiona. Y bueno, me encanta verlo en mí, en otras personas. Esto de que, bueno, empezamos a replantearnos las cosas, revisamos cómo estamos mirando, y ahora empezamos a ser alguien que hace cosas que antes no hacía. Eso siempre me apasionó. Y bueno, y la música también, está todo mezclado. En mi casa se cantaba mucho, desde cuando yo era chico. ¿Tus papás o tipo de oficio? ¿Algo que ver con...? Mi padre era licenciado en finanzas y después en los últimos años de su vida se empezó a ocupar de un campo. Ah, Así que nada que ver. sí, se escapó un poco para acá, la naturaleza y todo eso. Y mi madre, ama de casa y bueno, emprendedora de temas espirituales. Ah, bueno. Sí, sí. No, mi madre, sí, digamos que sería la más, sí, la más difusora de ideas, cómo lo digo, de ahí saqué toda esta cosa de cómo transmitir el mensaje, siempre haciendo folletos para llegar a la gente, organizando cosas. Y organizaron con otros matrimonios la campaña mundial del Rosario. O sea, sí, como quien no quiere la cosa, llegaron como a 110 países, hicieron de todo. Entonces ahí tenía la publicista, la diseñadora de folletos, ideas, conceptos. Sí, Así que pero está bien, vos hacés la licenciatura en comercialización, pero en un momento te das cuenta de que no iba por ahí. O sea, no te veías como gerente comercial o como gerente general de una empresa, sino que lo tuyo era más ayudar a otros, o en el ejecutivo, o como coach ontológico. Sí, tal cual. Sí, agarré, hay una frase, los americanos dicen, todos nos equivocamos en nuestra primera carrera. Y Claro. está bueno. Por lo menos en la primera. Por lo menos en la primera, claro. Claro. No, como un permiso, ¿no? Y bueno, y otra cosa que a mí me gusta mucho es hablar de los errores perfectos. Que, bueno, hacemos algo, después nos damos cuenta que nos gusta otra cosa, pero a veces tenemos la suerte de que ese primer error es perfecto porque nos da un plus que no dedicaríamos 5 o 4 años a tener ese plus, pero ya lo tenemos. Sí.
Entonces a mí el marketing me dio la escucha, porque el marketing, también llamado marketing, ¿no? O sea, tengo algo y trato de encajártelo. Pero el marketing en realidad es escuchar, es salir a investigar el mercado, detectar necesidades y crear un producto para satisfacer esa necesidad. Cuando hago eso tengo un éxito brutal. Puedo tener un producto cualquiera y trato de encajárselo a la gente. Está bien, pero aprendí eso y me llamó mucho la atención, que había un marketing de escucha. Y bueno, sí, y me gusta mucho eso, el empresario como solucionador de dolores, ¿no? Dolores humanos, necesidades, porque bueno, el teléfono nos soluciona un montón de cosas, el auto nos soluciona un montón de cosas. Al final, el interés de un montón de empresarios hace que tengamos una vida mucho más sencilla. Me gusta el empresario como solidario, como, ¿no? En ese, tendrá otras caras también, pero me parece muy honorable que eso que genera el emprendedor, quizá a veces sin buscarlo, pero lo genera porque soluciona, da soluciones. Y cuanto mejor son las soluciones, mejor le va. Hay una cosa ahí, ¿no? Esa, la mano invisible de Adam Smith, que decía eso, ¿no? Que el egoísmo de las personas termina generando algo muy altruista, que es que soluciona la vida a un montón de gente, ¿no? Tema para discutir más largo. Sí, sí, aparte podemos estar 5 o 6 horas mínimo. Sí, y seguro, sí, al decir esto, el otro dice, sí, pero hay empresarios que tal vez, sí. Entre lo que sos, también sos coach ontológico. Sí. La ontología, ¿qué puertas te abrió a nivel mental? La ontología fue un cambio de paradigma brutal, sobre todo cuando somos latinos, porque una vez yo estaba en la UADE, di una charla para unos estudiantes extranjeros que venían acá y estaban estudiando idiomas, no sé qué estaban estudiando, y de paso querían hacer una pasantía, trabajar en algún lugar. Entonces como que el trabajo se los tenían que un poco conseguir ellos. Entonces me dijeron, ¿por qué no le das una charla para darles herramientas para conseguir trabajo acá en Argentina? Es medio particular. Hay que tener mucho ingenio. Demasiado. Creatividad 10. Así que bueno, empecé una charla acerca del compromiso, de cómo de hacer que las cosas pasen, la importancia de pedir cuando necesitas algo, ofrecer lo que tenés para dar. Y me empezó a mirar, había algo que no conectaba. Y uno, viste, con mucho respeto, en el español que pudo, uno me dijo, la verdad, te agradecemos esto, pero nosotros ya lo sabemos eso. Eso es lo que queremos. ¿No tenés una base de datos a donde podamos llamar? Los tipos, no es que no necesiten coaching los americanos, pero tienen más incorporadas otras cosas, y sobre todo, lo que es muy diferente entre latinos y americanos, y que por eso aporta para mí tanto el coaching, es que los latinos creemos que las opiniones son verdad. Y un americano, vos le decís, no me gusta tu camisa, y te dice, ese es tu juicio, that's your assessment. Pero no es una frase hecha, lo sienten, es como que te dicen, sí, pero eso es como vos lo ves, no es mi camisa. Tienen una claridad en eso que nosotros no. Entonces, por eso al latino, como no distinguimos eso, nos importa tanto la imagen. Porque como vos me ves, es como yo soy. Que algo también hay de eso, ¿no? O sea, uno puede decir, sí, yo soy separado. Y no, la identidad vive también en el otro. Está mezclado, pero el americano tiene una independencia, dice, ese es tu juicio. Eso soy yo, no puedes tocarme, digamos, ¿no? Entonces, eso fue una de las cosas que me voló la cabeza. Y después lo que me encantó es que a mí me interesaba mucho la filosofía por mi viejo, pero la filosofía práctica. Mi viejo decía, hay filósofos y hay profesores de filosofía. Y es distinto. El filósofo es un tipo que está pensando y repensando cómo piensa para vivir mejor. Y un profesor de filosofía es un tipo que se sabe de memoria quién era Platón, cuándo nació, qué dijo, qué diferencia con Aristóteles. Y él me lo marcó muy claro. Entonces, yo tenía ganas de estudiar filosofía, pero lo que enseñaban era filosofía profesor. Y de repente, en la revista Mañana Profesional, veo un artículo sobre el ejecutivo, y el desarrollo, no sé qué. Se ve que era un artículo de esos medio pagos, y abajo estaba la publicidad de la coach que escribía el artículo, ¿no?
Y la publicidad no, del instituto, del ICP. Pegadito al lado del artículo de esta coach, que era profe del instituto. Bueno, mandé un mensaje, ¿qué es esto? Me mandaron un fax, que por momentos se torcía los renglones por un lado y para el otro, porque las ruedas del fax, cuando mordían raro, te hacían como ángulos entre los renglones. Bueno, tengo ese fax que ya está blanco, porque los faxes pues iba perdiendo el tono. Se autodestruían. Sí, lo tenías que guardar muy bien para que no se... Bueno, cuestión que ahí decía que era una carrera, que era mezcla de filosofía, con lenguaje y con resultados. Y dije, esto es lo mío. Resultados, decía resultados sin vergüenza, ¿viste? O sea, resultados, logros, y podía servir para esto, para lo otro, qué sé yo, adentro. Me metí a estudiar, pero era como que te metes a una cosa rarísima. Claro, perdón, porque la ontología es una rama de la filosofía. Es Sí. Una partecita, por lo menos, que es lo que quizás a uno le interesa. Corregime si no es así o si no lo ves así. Voy a hacer mi propio assessment, mi propio juicio, mi propia manera de verlo, pero para mí la ontología es la creación de Fernando Flores junto con Rafael Echeverría y Humberto Maturana. Julio Laya también, ¿no? Julio Laya también, y perdón si me estoy olvidando de alguno, pero sí, pero son esos 4 son... Ponele, y seguramente hubo mucha gente más, pero lo que digo es, son unas personas que agarraron distintos filósofos, los pusieron como que armaron un equipo de fútbol y armaron un cuerpo, una teoría. Dijeron, mirá, con lo que dice Nietzsche, con lo que dice Heidegger, con lo que dice Husserl, con lo que dice Maturana, mirá qué onda, se puede ver la vida de este lugar también. Entonces es un montón de filosofía, pero agrupada de manera estratégica y muy llevada a cambiar la vida. Esa es la diferencia, que no se queda en qué interesante. No, y cómo esto nos cambia la vida, nos cambia la manera en la que vemos las cosas, nos cambia la identidad, muy llevada a cómo nos cambia la vida, exactamente. Así que sí, tiene filosofía aplicada. Lo que prometía el ICP me lo dio. ¿Y ahí arrancás con las conferencias? Un tiempo de tu vida, no sé, hoy por hoy, porque tendríamos que volver al presente, pero era mucho conferencia y atender un mano a mano, tener clientes / pacientes o... Sí, en realidad, si me pongo a pensar, yo tuve la suerte de encontrarme con una ONG en la universidad que se llama IESEC, que es una asociación internacional de estudiantes de ciencias económicas y comerciales, en principio, y que básicamente tenían como finalidad el entendimiento cultural, etc. La cuestión es que, ¿qué hacíamos? Traíamos extranjeros a trabajar en empresas pasantes argentinas y enviábamos argentinos a trabajar en empresas donde había IESEC en otros lugares del mundo. Estaba en 80 países, en un montón de universidades. Eso me permitió como jugar a ser empresario, emprendedor, ejecutivo, porque primero empecé ayudando, después me nombraron como líder del equipo de contacto a empresas. Y éramos todos chicos, 22 años, 19, 20. Y nos organizábamos, íbamos, les contábamos de qué se trataba, nos entrevistábamos con gerentes de recursos humanos. Eso te da un roce social. Un montón. Y también ahí había que dar charlas y cosas. Una vez viajamos a Uruguay, hicieron un concurso donde vos tenías que competir por una supuesta presidencia de IESEC Uruguay y tenías que dar una charla y la gente votaba al que le había parecido más emocionante, entonces me tuve que preparar, dar una charla, todo, gané en ese, me parece que estoy contando la historia, pero más allá del gané o no gané, los nervios de prepararse, yo me acuerdo que te decían, bueno, ¿en qué te diferenciás vos? Y yo decía, soy inteligente, y me acuerdo la chica que me estaba como coacheando me dice, bueno, todos son inteligentes, pensá algo más, claro, tenés que ponerte a pensar, ¿qué puedo aportar? Y bueno, todo ese laburo, más el pararse ahí, la adrenalina, fueron las primeras charlas, digamos. Así que ahí arrancaron y después... Claro, ya cuando empezás a dar conferencias y demás, es como que ya te era simple. Porque no es para cualquiera pararse en un lugar donde estás solo. No, la verdad que no. Con X cantidad de personas, por lo que estuve viendo, has estado hasta con 15.000... 15.000 personas en Estados Unidos, en una arena, como le dicen ellos, que es uno de esos estadios para box, un cuadrilátero, tenía 4 pantallas arriba,
y tenía que ir charlando, hablando, girando para hablarles a todos. Mientras que bueno, una locura, una locura. No, y lograr que la persona esté en silencio, prestando atención a algo que quizás está, porque lo invitaron o porque el ese es un tema trabajo lo también. está obligando a que Sí. vaya a una capacitación y tenés que generar el interés de la otra persona. Sí, O sea, es un montón, es un montón. Muchas veces, la mayoría de las veces la gente ayuda. Es algo que te dicen cuando vas a prepararte para el chat, tipo, no tengas miedo, la gente quiere que te vaya bien, van a sufrir más si estás nervioso que si estás relajado. Así que la gente ayuda, pero hay gente que sí, que no tiene ganas de estar, y yo sufro con esa gente, porque digo, ay, no quiero que estén ahí, no quiero, no me gusta forzar. Así que, pero sí, es todo un tema, es todo un tema, y una de las cosas que aprendí de un colega es la diferencia entre estar por el público y estar para el público, ¿no? claro. Como que el estar para el público, él decía, es un estar al servicio. Bueno, yo vengo a darles algo. Si no le gusta cómo me he visto, cómo hablo, sé que no es tan importante como que yo ponga el foco en quiero brindar algo y que le llegue a alguien. Porque si pones el foco en le gustará cómo estoy hablando, sé que, y son 1000 o 10.000 y seguro hay un lote de gente a que no le gusta. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, está con su cabeza en otro lugar. O está en su cabeza en otro lugar. Entonces, si mi objetivo es gustar, y frente a tanta gente es complicado. Y mi objetivo de niño era gustar. Claro. Y después por eso también estudié marketing, creo que para poder ver si podía lograr que me quisiera el mundo entero. Entonces después me tuve que como que ir curando de eso Claro, es imposible y decir, gustarle o caerle bien a todo el mundo. Es una tarea, Claro. por suerte, porque si no estaríamos todo el tiempo presos de eso. sí, entonces por lo menos es esto de inventar un criterio, decir, bueno, voy a hacer que me guste a mí. ¿Y cómo me gusta a mí? Bueno, defino algo, bueno, que voy a dar lo mejor de mí en esta charla para que a alguien le llegue. Listo, ese va a ser mi autoevaluación, porque de alguna manera hay que evaluarse también. Claro. Sí, corregirse, cambiar ciertas cuestiones que uno hacía que quizás hoy por hoy las hace, lo que hablábamos al principio, uno va cambiando. Sí, uno va cambiando, uno va cambiando. Es todo un tema, todo un tema. Y la sufrí en algún momento, ¿eh? O sea, como que me quemó lo fusible. Porque, ¿Sí? Sí, en algún momento sí. Y por querer hacerlo demasiado bien, por tomármelo demasiado en serio. ¿Perfeccionista? Uf, un montón. Es una enfermedad el perfeccionismo. Sí, sí. Bueno, de hecho me dediqué a ayudar a personas a salir del perfeccionismo y de la autoexigencia, es mi especialidad. Ah, mira qué buen dato. Sí, 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 sí. Lo que más me gusta hacer es acompañar a la gente a que trabaje en equipo consigo misma, que arme un equipazo interno donde hay buena calidad de vida interior, no hay maltrato, no hay... Y las personas, por la cultura en la que vivimos, ni siquiera tenemos la conciencia de que podemos hablar con nosotros. Nos parece que es un signo de locura. Sí, Y hablar con nosotros de buena manera, de maneras productivas, no solamente buenos modales, sino no solamente no es un signo de locura, sino que es la cura. Claro. Es la cura para un montón de enfermedades, porque todo ese estrés... Es que lo que decís, yo totalmente de acuerdo estoy, porque hablo por mí. Muchas veces a la hora de armar un proyecto de entrevistas, te estoy hablando hace muchos años atrás, con este proyecto estoy desde el 2017. En su momento la excusa era, en relación al perfeccionismo, ¿no? Era la mejor cámara, mínimo 2. El mejor audio, mínimo micrófono de aire y micrófonos corbateros para cubrir todo. Mínimo 2 personas de producción. Bueno, en definitiva, no lo hacía nunca. Sí, la receta para no hacer. Así que en un momento, trípode, cámara, lo que se puede, y micrófono, lo que se puede. Fíjate vos, la llevaste hasta sin editar. Exacto. Es que busqué eso. Claro. Por eso te entiendo esto del perfeccionismo, que es una especie de enfermedad, Y sí, porque no haces y te enferma. perfeccionismo, sí, sí, tal cual. Te podría decir de 1000 maneras, pero es una pérdida de las prioridades. Todo es importante. Y no es verdad que todo es importante. Claro. Porque lo más importante de todo es que estás haciendo una entrevista. Pero para el perfeccionismo es tan importante que estás haciendo una entrevista como el tipo de cámara, como el tipo... Entonces, cuando todo es importante, nada es importante, tenés que tener todo hecho para poder empezar, no empezás nunca. Totalmente. No empezás nunca, y hay gente que quizás partió de este mundo sin Seguro, hacer lo que olvídate. quiso. Pero totalmente, totalmente. Yo de casualidad no soy uno de esos. Con mucho esfuerzo y pedir ayuda y... Sí,
y me volví un fanático de terminar lo que empiezo. Y entonces el libro me llevó mucho tiempo hacer, 8 años, y lo retomé, y lo retomé, y lo retomé, y lo terminé. Ahora igualmente, hoy vamos a hablar bien del libro, pero ya que nombrás cómo nace. Nace en el 2012. Lo publico en el 2012. Claro, Sí. eso te iba a decir, lo publicás y por lo que estuve viendo, porque yo lo compré en Jenny, al libro hace poco, estuve viendo, sale en el 2012 a pulmón y después las editoriales te van tomando para ser parte del proyecto. No, en realidad ya arranco con Ediciones B. Una persona, una relación, un contacto, me conecta con una agente literaria y esa gente me conecta con Ediciones B. Dice, tengo una editorial que le puede interesar, tac. Y bueno, la verdad que... Para llegar hasta ese lugar, ¿estuviste 8 años? Sí. Wow. Y lo reescribí 3 veces. O sea, hice una primera, después una segunda y la tercera quedó... La tercera fue gracias a la editorial. Me dijeron, las historias son increíbles, están buenísimas. Cada historia... Después son 18 capítulos que tienen una historia de vida real, salvo un par que son cuentos, y después claves para hacer que las cosas pasen relacionadas con esa historia. Me dijeron, la parte de las claves está como árida, está como densa. Entonces en 6 meses reescribí las claves. Y yo siempre digo que el libro fue un camino del ego al servicio. Porque primero, viste, quería tener un libro con mi nombre en la tapa. Claro. O sea, era para mí el libro. O sea, estaba el ego ahí. Estaba el ego, como claro. Protagonista. Exacto. Y después me fui dando cuenta que además el éxito estaba en ayudar a muchos a tener éxito. Entonces empecé a girar hacia que sirviera el libro. Y ahí usé el marketing y lo mostraba. Pero aprendí algo. En marketing están lo que se llaman los focus group. En el focus group, si vos sos experto en marketing o algo, no te llaman. Quieren gente natural, quieren experiencia real. Entonces, cuando vos querés hacer algo, a veces mejor que pedirle a la gente un consejo, es ver sus reacciones, porque el consejo está racionalizado. Claro. Entonces yo te daba el cuento a vos en unas hojas y te miraba. Te miraba las expresiones, el interés. Eso era, ya estaba mi feedback. Y me querían decir algo, ya está. Y después, bueno, me propuse que las historias se emocionaran, porque a mí me había emocionado una historia que se llama Morir en la Pavada, que la cuenta Mamerto Merapache, el sacerdote jesuita que ya murió. Jesuita no, palotino, trapista, trapero, bueno. Mamerto Merapache. Y me habían emocionado otras historias y dije, ¿cómo me gustaría a mí escribir una historia que emocione? Porque esa emoción ablanda. Y ahí uno se da cuenta de cosas o que endurecido no las ve. Así que cuando empecé a mostrar, cuando llegó el momento que mostraba las historias y la gente se empezó a emocionar, dije, llegué. Bueno, yo, ahora que decís esto, voy por la mitad del libro y hasta ahora me emocionaron 2. Una, la de Taxi. Ajá. No quiero hablar mucho o decir mucho para no... Para no spoilearlo. Para que no, claro. Y después la del caballo. Qué linda, la historia del caballo que no iba a entrar. ¿Por ¿No? qué no? Porque yo lo laburaba con un profe y me decía, esta historia no tiene nada que ver con nada. Y yo le decía, sí, puede ser, pero es muy potente. Y es muy emocionante. Para mí, no sé, para mí nos conecta con cosas profundas de gente que hemos querido y se va. Claro, no necesariamente con un caballo. No, yo creo que metaforeamos ahí. Sí, con las sí, historias nos... Aparte está bien contada, es cortita y al pie. Es Bien ahí, simple, qué bueno, es qué simple, bueno. es simple, es simple. Qué bueno. Y después tiene partes el libro, la de la camarera, Malena creo, Sí. donde uno también se ve reflejado porque más de uno ha ido a un restaurante, un bar, no importa si acá o en España, en donde fuese. Creo que esto que pasó con Malena fue en España. En Granada. Esto de que quizás vos vas a un lugar, te tratan mal, o uno siente que lo tratan mal. Entonces uno tiene 2 posibilidades, o comer o tomar algo totalmente de mal humor porque lo trataron mal, o revertir la situación. Tal cual. No sé si más o menos querés contar Sí. algo, pero a mí en eso digo, che, está bueno, es como cambiar la energía, decir, bueno, pasó esto. Totalmente, totalmente.
En esa historia estaba con Pepe, un cliente, Pepe Cabello, y después Pepe se formó como coach con los años. Era cliente mío, él tenía una inmobiliaria. ¿Pero allá en España? En España, Ah, sí. bien. Porque yo viajaba todos los meses y tenía clientes allá. Estaba una semana, 2 semanas. Creo que no te quedaste. Vamos, también por tu hija. Nunca me quedé, claro, por mi hija. Y lo hice con España, lo hice con Paraguay, lo hice con Estados Unidos. Wow. Es mucho mejor viajar y volver que quedarse. Porque es como, estás acá, mantenés tu vida, la verdad. Sí, sí, sí. Y Pepe después se formó como coach, es un gran coach. Y ahora está viviendo en México y seguimos charlando con él. Y Pepe tiene esa magia. Vino una vez a Argentina, fuimos al Glaciar Perito Moreno. El tipo transforma los lugares. Empieza a charlar con uno, y yo quería reflejarlo en una historia. Y sí, en esta historia la podemos spoilear un poco. Yo soy el que reacciona. Vos y tu amiga, tu compañera. Sí. Reacciono con la moza que nos había atendido mal, me engancho, ¿viste? Que los argentinos a veces somos bravos, que el cliente, que nos atiendan bien. Yo he pasado vergüenza al lado, en algún tour en México, al lado de un argentino quejándose que disfruta de México igual. Y él nada que ver, va por otro lado, le pregunta cuál es su sueño y la tipa se transforma, saca una persona que no estaba ahí. Bueno, que estaba ahí, bueno, sí, ¿no? Pero no estaba. Y creo que además, creo que eso es el coaching también. Uno ve la persona y la juzga. Pero las personas, esto que estamos hablando, no son cosas terminadas, son cosas en construcción. Entonces, cuando hay alguien que apuesta por tu posibilidad, ni siquiera que te ve bien para tal cosa, que apuesta por lo que quiere, por la posibilidad infinita de qué es lo que querés ser, acá yo soy un espacio para que vos te animes a hacerlo. Entonces la persona empieza a decir, bueno, en realidad, si pudiera, me gustaría aquello y qué sé yo, y se convierte en otra persona con otro humor, con otra... Y eso fue lo que pasó en esa historia. Ya nunca había pensado que el coaching también hace eso. Claro. O sea, como esa historia no me acuerdo para qué la uso. El coaching te interpela, me parece, todo el tiempo. Sí. No solo el coach, sino el coach. A la persona que está en sesión o en... Totalmente. Y sí, uno viene a hacer que las cosas pasen o a dejar que pase algo que ya no quiero que pase, hacer que deje de pasar. Yo creo que a partir de ese día, tanto vos como tu compañera o amiga que vivieron la misma situación, cambiaron, les hizo un clic o le cayó una ficha. Sí, está esta cosa de que también lo cuento en otro de los capítulos del libro que se llama Volver al Rumbo, que a mí me gusta mucho, que es que a veces las cosas no las aprendemos para siempre y necesitamos volver al rumbo y que está bueno contemplar esa salida de rumbo y ese regreso al rumbo. Porque es más real y aparte nos invita a mantenernos haciendo gimnasia, mantenernos jóvenes en cómo pensamos, porque si no yo estudio coaching, entonces creo que ya estoy. Y ese es el principio del fin, ¿no? O sea, justamente claro. Ese ya sé me impide seguir aprendiendo. Sí, es que me da la sensación, corregime si no es así, que te invita a ser un poquitito más humilde. Claro, totalmente. Y a repreguntarte ciertas cuestiones que uno las tiene de base, que quizás las aprendió de un familiar, de un padre, una madre, de un hermano, o las mal aprendió. Tal cual, las mal aprendió. Y esto de decir, sí, permitirme, me puedo ir del rumbo, o sea, estar atento, porque en cualquier momento vuelvo a reaccionar con un mozo y el tema es cuánto tiempo me lleva volver al rumbo. Como que no es tan, a mí lo que me encanta de ese concepto es que no hacer tanta alaraca o espamento por haberme salido del rumbo, sino poner el foco en volver al rumbo. Claro. Sacarlo del ego de yo no soy alguien que hace esto y poder decir, no, yo soy alguien que más allá de lo que hace, soy capaz de regresar a lo que quiere hacer. Poner el orgullo en el regreso y no tanto el orgullo en no tengo una mancha. No, a veces yo me engancho, me encuentro discutiendo, me encuentro quejándome. El tema, como dicen, no importa que se te pare un pájaro en la cabeza, el tema es que no haga nido. O sea, nunca la había escuchado, pero es muy bueno. Sí. Y aparte también ser un poco humano en esto de, o un poco más humano, en esto de que quizás la otra persona tiene un mal día o tuvo un mal día. Claro, también le toca al otro a veces. Es como, turnémonos. Claro. Y dice que, por ejemplo, en las parejas que andan bien, son las que se enojan por turnos. Que cuando uno se enoja, el otro baja. Y cuando el otro se enoja,
Y si te fijas, las parejas acá también algo de eso hacen, porque si te enojas los dos a la vez, se termina. Buena teoría. Sí, no lo había pensado. Lo pero saqué sí. de, no sé, de libros Sí. de pareja, pero es como una observación, que es algo que observado de las parejas que funcionan, y es un juego interesante para charlarlo con la pareja, decir, che, ¿qué te parece si le ponemos énfasis a esto? O sea, cuando uno esté muy mal, el otro tranquilo, se da naturalmente por lo general, pero si no se da, está bueno hablarlo. Sí. En cualquier momento se vuela, pero no importa. ¿Vos querés bajarlo? Por La arriba? bajo un poquito para estar más presente en la No, entrevista. no, pero igual déjale porque capaz que Acá en la el. entrevista nos está acompañando mi socio, Nipur. ¿Qué tal viene la entrevista? ¿Eh? Encontré un lugar fresquito para estar. ¿Cómo se llama? Nippur. ¿Estás cómodo? Nippur. Nippur. ¿Por qué Nippur? Por un personaje de una historieta que se llama Nippur de Lagash, que es un aventurero. Entonces, como yo lo encontré en una estación de servicio, en una IPF, yo digo, me gusta pensar que él es un aventurero y que yo soy un capítulo en su vida. Mira, Claro, es el capítulo que está viviendo conmigo. muy buena, Y vivió otros capítulos antes. muy buena. Bueno, lo bueno es que no le pusiste PF como nombre. Vos sabés que me encontré una chica paseando perros, que uno se relaciona bastante, y la perra se llamaba Puma, porque lo había encontrado en una estación Puma, te juro. Bueno, pero no queda mal, No queda mal, justo era mejor que IPF. totalmente. Pero, Claro. bueno, ahí arrancamos, seguimos. Mirá, justo, permiso. Ahí Ya estamos. lo hacemos Mirá, justo. literalmente. Sí. A ver cómo queda ahí en plano. Este es el libro. Que en mi caso lo conozco porque es un libro que en cualquier instituto de capacitación, de coaching mejor dicho, lo dan como un libro para lectura, para aprender y para Qué bueno. usar casos prácticos. Qué lindo. ¿Vos te imaginaste esto cuando en esos 8 años de proceso? Si bien en los últimos, estamos hablando base, año 2012, 8 años para adelante, que generás el libro. O sea, 8 años, sí, adelante sería 2004, Claro. empiezo a escribirlo. Claro, y del 2012 para esta parte no es el mismo libro, le fuiste cambiando un par de cositas, lo fuiste actualizando. Sí, le agregué pero bueno, le agregué un capítulo más, porque la editorial me decía, agregale algo más, ponele algo más, le puse un capítulo más. Donde cuento una historia que contaba mi viejo, y después, bueno, le agregué un prólogo, le agregué comentarios de lectores, eso me gusta mucho, ir juntando comentarios, feedback de los lectores, así que hay correcciones, que la gente te dice, che, acá está mal escrito, entonces también esas correcciones. De estos lectores, ¿cuál es el capítulo Coca-Cola el más popular, el más que más popular. gusta? El que más emociona es el Pluma Blanca, el del caballo. Ah, ¿sí? Sí. Encima vas a decir el del taxi. Ah, no, pará, claro, sí. Emociona distinto. El de Pluma Blanca emociona como interno, no sé. Y el del taxista, sí, es el más bomba. Emociona, qué sé yo. Sí, los dos. ¿El del taxista estaría para una película o para una serie? Casi la hacemos. La ¿Sí? querían hacer y quedó un poco en nada. En su momento, sí, íbamos a hacer como una serie cuando las series no estaban de moda. Cuando solamente estaba Doctor House. No, o sea, estaban de moda, pero no como fue después, ¿no? Que fue una cosa. No existía Netflix, por ejemplo. En ese momento. O sea, estamos hablando hace mucho. Sí. De esto, ya que estamos hablando, ¿querés contar algo? Una partecita de lo que es, porque estamos hablando del capítulo, del capítulo del taxista. Y no estamos diciendo de qué, pero claro, lo que puedas. Es una conversación de coaching con un taxista, yo de pasajero, él de taxista, y cuando me pregunta a qué me dedico al coaching, el tipo me pide ayuda porque había engañado a la mujer y bueno, y ella no le hablaba y qué sé yo, y bueno, surgió espontánea la conversación, conectamos muy bien con el taxista y nada, le di lo que tenía ahí, lo que me apareció, y después mirándola hacia atrás dije, wow, es un montón lo que surgió ahí, sobre todo por cómo se lo tomó él,
y bueno, y cosas que pasaron después a partir de esa conversación. La verdad que el coaching sí, me dio situaciones increíbles, increíbles. Y tiene algo muy lindo el coaching también, que es que la gente va creciendo con los años, entonces después te encontrás con que el tipo entró a Google, la gente va logrando cosas y después me reconectan, me escriben, nos volvemos a ver. Es muy lindo ver crecer a la gente. Es un privilegio ser coach. Mi maestro decía eso, ser coach es un privilegio, porque la persona te abre su mundo como no se lo abre a nadie. De hecho, hay un chiste, ¿no?, que me han hecho muchas parejas de personas que yo coacheaba, que es, viene y me dice como que descubrió algo que yo le vengo diciendo hace 10 años que lo haga. Pero claro, en el espacio de coaching, como yo no lo quiero cambiar a la persona no tiene nada de qué defenderse, no se revela contra nada y dice, quiero hacer esto. Y es re loco que el coaching a veces tiene poder por no querer manipular ni cambiar. Y uno cuando va a estudiar coaching cree un poco que vas a tener, bueno, ¿cómo hago para que la persona haga? Y bueno, es un poco contraintuitivo, ¿no? A veces dejar ese espacio para hacer hace que la persona diga, che, ¿sabes qué? Estoy hinchado, quiero hacer, basta. Y hace algo que la pareja se lo viene pidiendo hace años y se resistía. Así que... Es que yo me imagino que no puede ser coacheado alguien que no quiere un cambio. No, O tal sea, cual. es raro que te caiga alguien sin intenciones de cambiar. O pasa en la práctica. Bueno, pasa en el coaching ejecutivo. El coaching ejecutivo es como que lo tenés que generar 2 veces. Una con la empresa para que te quieran contratar como coach y otra con el sujeto que te cae, que por ahí no quiere coaching. Entonces, bueno, está bueno aceptar lo que le pasa. Por ahí no quiere coaching y tiene razón por la que no quiere coaching. Por ahí la empresa siente que no se merece, que la haga más, un montón de cosas. Entonces, hay una negociación ahí de escuchar, entender. ¡Ey, ven para acá! Escuché un martillazo y... Ah, claro. No, igual. Ya está, está. ni te hagas drama. Y de repente tenés como que replantear y de darle el espacio de en qué condiciones sí estarías dispuesto a hacer un proceso. Y a mí me ha pasado muchas veces con gente muy enojada en las compañías decirle, te propongo algo, que vos no lo hagas por la empresa, que lo hagas por vos, porque si vos te vas de acá, por ahí vas a tener el mismo problema cuando te vayas a la próxima empresa. Entonces, si te vas de acá, por lo menos andate habiendo crecido. Digo, ¿qué te parece si 6 meses te pones las pilas, tratá de dar lo mejor, tratá de entenderte con este jefe que supuestamente es imposible todo, y si no lo logras en estos 6 meses, te vas habiendo aprendido un montón de cosas? Y le digo, evidentemente es una estrategia para que vos hagas algo que a la compañía le sirve, pero también te sirve a vos. Y muchos dicen, vamos. Y a veces en ese cambio se produce el cambio. Pero ahora que decís esto, pago por la empresa, no por la persona. Pago por la empresa y pago por la persona. Bueno, Lo que pasa es que son dinámicas distintas. Sí, pero qué loco que la empresa le hace semejante mimo, porque es un mimo. Y depende del contexto. Todo se reinterpreta en el contexto. Es que según cómo cada uno lo toma. Total. Hay muchas cosas. A veces las empresas pagan coaching para que cuando el coaching no funcione, poder echar a la persona. Hay muchas cosas. Ah, bueno, buen detalle, buen detalle. Claro, hay muchas cosas. Entonces uno también como... O sea, que te usan de excusa. Claro, uno entra como coach. De hecho, me ha pasado de gente a la que querían echar y en el coaching hizo un cambio y no la pudieron echar. Y de hecho se convirtió en alguien no echable, en un excelente empleado. Pero el proyecto era echarla. Mirá. Sí, hasta me lo han dicho. Si podés convencerlo de que se vaya. Pero como en la entrevista oficial me habían dicho, queremos que se quede, yo dije, lo siento, vos me diste esta misión oficial, Ya está. vamos por la misión oficial. Aparte, no trabajaría para que se vaya tampoco. Sí, fue muy divertido eso. Hoy por hoy seguís, ¿cómo es tu día a día? Hoy por hoy seguís coachando, seguís dando conferencias, seguís, me imagino que algo meterás de música en cada cosa que haces, al menos cuando es en público. Sí, cuando es en público busco meterle un poco de arte. Sigo coacheando. Sí, me siguen llegando de empresas. El libro me trae muchas cosas. Me trajo el trabajo de Microsoft, que fueron 2 años, trabajo extraordinario, donde acompañé a una persona
a integrar su pasión y su trabajo y terminaba cantando en eventos de su empresa y en universidad. Hizo toda una combinación entre música, después coescribimos un libro también. Eso te iba a preguntar, ¿es lo próximo que viene? ¿O ya salió? No, ese quedó interno, lo maneja de manera interna, no es público. Ah, perfecto. Así que quedó ahí. Y lo próximo que viene es publicación del libro en Brasil, Bien. ahora en diciembre. Posiblemente, bueno, traducción del libro al chino. Estamos en eso. Wow. Dije, ¿por qué no? ¿No? Pero Vamos. totalmente, sí. Así que estoy muy divertido traduciendo el libro al chino. Y después, bueno, lo quiero llevar a Italia, a Francia y a Alemania, por lo menos, para cubrir los idiomas más importantes. Ya está en inglés, ya está en portugués, español. Me imagino el proceso, ¿no? No debe ser fácil, porque todo el tiempo te encontrás con aprendiendo cosas nuevas. En este caso es como meterte en Brasil, que ya estás. Sí, es un país nuevo, totalmente. Sí, es todo nuevo. Y la traducción también, el proceso de traducirlo, pero es divertido. Y también a mí me gusta porque como yo siempre me dediqué a los servicios, a dar charlas, a dar coaching, el libro es un producto y es un placer. El producto trabaja por vos. La verdad que también fue el sueño de por qué lo hice. Claro. Yo quería tener algo que trabajara para mí cuando yo estaba durmiendo y la verdad que lo hace muy bien. Y además, Guillermo, por ejemplo, ahora seguramente en algún momento vas a ir a Brasil. Claro. No sé si a presentarlo, pero sí en algún momento te van a invitar a que hables Totalmente. del libro. Bueno, esa es la razón por la que lo quise publicar en Brasil. Dije, es un país divino, lindo, con lindo clima. Vamos a visitar Brasil. Te juro que fue la razón. No tanto abrir un mercado, sino abrir un mundo de aventuras. Voilà, y bueno, vos lo leíste y va por la mitad del libro. Sí. Contame vos, o sea, te entrevisto yo a vos. ¿Qué te aportó el libro? Hasta ahora son ejemplos muy prácticos. En un momento te contaba de cómo a veces uno, el ejemplo de la mesera española, cómo a veces uno se ve reflejado en esto de que se engancha en una situación donde quizás es tratado de una manera no muy linda. Sí, no esperada. Sí, que puede ser en un banco, en un restaurante, en cualquier lugar. Y a veces uno se queda en ese momento con una bronca que ni hablar si vas a comer o a tomar algo, que lo comes y lo tomás totalmente desganado. Total, sí, te cambia la experiencia. Y me sirvió para darme cuenta de que está bueno cambiar el chip y decir, bueno, tratemos de revertir la situación, como hizo en este caso tu cliente. Bien, qué bueno. Me parece lo más inteligente. Creo que a veces uno se tiene que ir dando cuenta de a poco, porque uno aprende algo y lo pone en práctica, pero es como un músculo, ¿no? Es un ejercicio. Claro, totalmente. Y a mí el libro me está ayudando en ejemplos muy simples pero complejos a la vez. Porque creo que la mayoría cometemos los mismos errores a nivel social. Enojarnos por tal motivo, total. O que algo nos caiga mal. Enseguida le entregamos las riendas de nuestra experiencia a cualquier cosa, al clima, a un mozo, a otra persona que maneja. Es como, si me hicieron eso, ahora la voy a pasar mal. Sí. Y no nos damos cuenta. Vos este año tuviste un tema de salud. Sí, es verdad. No sé si querés contarlo, si no, bueno. Sí, me hicieron me sacaron la próstata, una prostatectomía, porque tenía cáncer de próstata, y la verdad estoy agradecido, quedé bien. Así que, bueno, pero sí, fue un cimbronazo que me conectó, a mí me pegó bien, me conectó más con la vida, con decir, loco, vamos a vivir. Bueno, pero tenías todo un bagaje de herramientas, gracias al coaching, que quizás otra persona no la tiene y quizás se deprime, se pone mal o no quiere avanzar porque no debe ser fácil. No, tal cual. Sí, así que bueno, estoy muy agradecido. O sea que pusiste mucho trabajo interno, muchas cosas que incluso habrás enseñado. Posiblemente, sí, posiblemente sí, y bueno, no sé, también la vida se va dando y me salió bien dentro de todo. Guillermo, este espacio tiene una última pregunta que es el hilo conductor, y es, en este caso vos, ¿qué le diría Guillermo a toda aquella persona que todavía no se animó a hacer lo que le gusta? O lo que supone que le gusta, claro. Que le gusta, porque capaz que lo pruebe y no le gusta. Pero bueno, el que no se animó a hacer eso que siempre fantaseó. Qué buena pregunta.
que yo te diría, hacétela fácil. Así como vos te la estabas haciendo difícil, diciendo tengo que tener el micrófono, tengo que tener 2 trípodes, tengo que tener... Hacétela fácil y arrancá. Es eso. Bajá el estándar hasta que aparezca la acción. Hay un momento que decís, pero así cualquiera. Ahí. Bájalo mucho, porque querer hacerlo bien nos lleva a no hacerlo. Como que ya vas a llegar a hacerlo bien. No es el momento. Estoy con vos. La excelencia, todo bien. Arrancá haciéndolo mal. A propósito. Porque si no, cuando alguien te diga, pero esto le falta. Sí, por eso lo estoy haciendo. Y darle a cada día la oportunidad de mejorar. No querer arrancar subiendo un escalón de 2 metros porque te vas a quedar arañando el escalón toda tu vida. Arrancar por el mínimo escalón. Un día hablando con un coachee, con un cliente, digo, ¿qué sería el mínimo escalón? Y se le ocurre, dice, podrían ser hojas de esas de A4. Pero claro, pones un montón de hojas y es una resma. Y eso, o sea, una hoja es un escalón. Hacétela muy fácil y lo único que hay que mirar es, ¿estoy accionando o no estoy accionando? Si estoy accionando, vas bien. Si no estoy accionando, cambia algo, porque por más lindo, supuestamente bien hecho, eso está muerto. La acción es vida, la inacción es muerte. Entonces, eso. Impecable. Guillermo, muchísimas gracias. Gracias a vos. Por favor. Muy bueno el mate. Sí. Yerba uruguaya. Estaba un poquito frío, me parece. No importa. Le faltaba ritmo. Entonces. Está bien. No. Aparte, bastante bien con el tema del viento. Sí, muy bien. Bastante bien. El perro ladró un poco, sí se asustó, lo captaste justo. Sí. Igualmente, esperemos que haya quedado bien. Y ahí ya cortamos, cosa de que... Por suerte no se voló el gazebo, ¿no? Ponele. ¿Sería gazebo? Parece que es una sombrilla porque el gazebo es como cuadrado.